vamos a conversar con el doctor José Olmedo, que es el responsable de la Subsecretaría de Transporte y de Emergencia de la Municipalidad, y la idea es que nos vaya comentando, ¿no?, cómo estamos con el tema del transporte, por cierto. Bueno, gracias por venir, para empezar. Sí. Primero que nada, muchísimas Sí. gracias por la invitación y por interesarse por estos temas. Hay como que cierto grado, no sé si incertidumbre es la palabra, pero mucha curiosidad en principio por saber si tienen algún tipo de ustedes dentro del gobierno de la ciudad de notificación de la empresa, de que se estaría por ir de Formosa. No es tan así, porque en las últimas horas, más que un comentario periodístico o comentarios que se daban dentro de nuestra comunidad, el gremio salió a decir que si no mejoran las condiciones, ellos creen que en abril prácticamente la empresa se va. ¿A ustedes les dijeron algo o no? Mira, te Sí. puedo comentar esto. Sí. A ver, si vos tenés una presunción de que alguien se está por retirar de una actividad comercial, lo que vas a hacer es empezar a desfinanciar o a no preocuparte. Puntualmente, yendo a los colectivos, vos no te vas a encargar de hacer los mantenimientos correctivos de las unidades. Sí, como que ya uno se lava las manos. Exactamente. Sí. Nosotros, por pliego de concesión, nosotros debemos, y por una cuestión técnico-administrativa de la Comisión Nacional Reguladora del Transporte, nosotros debemos contar con los certificados de revisión técnica obligatoria por un taller obviamente homologado, y nosotros debemos informar a la a la CNRT, sí, los certificados emitidos desde la RTO. Es decir, debemos cargar el número de patente sumado al número del certificado que entrega el taller homologado. En el día de ayer, la empresa prestataria del servicio nos trajo y nos entregó nota mediante 52 certificados de unidades que han sido revisadas en el periodo de la semana pasada y estos días. En consecuencia, vos no vas a estar haciendo, someter tu flota a una revisión. En toda revisión siempre hay algunas cuestiones para ajustar, hablando en materia de transporte de personas, porque hay que ajustar o la dirección o alguna cuestión interna de la unidad. Siempre hay algunos ajustes para hacer. Bueno, esos ajustes demandan horas de trabajo y demandan compra o insumo de elementos mecánicos para reparar las unidades. Vos no te vas a someter a esos gastos si vos tenés la intención de irte. Haciendo ese análisis, te puedo decir de que la empresa no estaría en su cuestión, en su pensamiento, en su idea, dejar a los formoseños sin transporte. Y por otro lado, lo que nos compete a nosotros como autoridad de aplicación, ya que el transporte público el urbano es una competencia del municipio, nosotros tenemos las herramientas para, dado esa potencial situación que la pusieron ayer en contexto y la dejaron deslizar, nosotros tenemos las herramientas jurídicas y administrativas para cortar esa cuestión. Por ejemplo, si vos vas a abandonar el eje urbano con cada una de las unidades, tenés que generar el permiso administrativo por parte del municipio, y si vas a hacer algún traslado de personas necesitas el permiso de la autoridad de competencia provincial. Pero qué importante esta aclaración, ¿no? Porque no es que uno se levanta nomás dice, vamos. Exactamente. No, sí. Y si hay ese rumor, también nosotros tenemos los elementos ya jurídicos como para asistir a la justicia y plantear algún tipo de medida con algún tipo de acción, donde vamos a apoyarnos en los auxiliares de justicia, que en este caso es la policía, sí, para obviamente impedir la salida de cada una de las unidades. Pero no pensemos que se va a llegar a ese extremo. No, sí. no vamos a llegar a ese extremo, pero también es bueno, pero es bueno que el se vecino sepa sepa, sí,
que hay un municipio y una gestión, que es la del ingeniero Jorge Joffre, que es la que se preocupa y se ocupa no solamente de la materia de transporte, sino de todas las cuestiones que tienen que ver con la administración municipal. Y en este sentido debemos decir de que, o recordarle, mejor dicho, al vecino que cuando llega el ingeniero Jorge Joffre al municipio, allá por el año 2015, teníamos también una situación con el transporte y el primero en preocuparse y ocuparse de esta situación fue justamente él. Prueba de ello es que le cortó la concesión a la empresa, se abrió una nueva licitación, se recorrió todo el país para buscar otra opción, otro prestador del servicio y así desembarca la empresa Crucero. Muchos pueden decir, sí, Crucero está yendo la misma situación de la empresa anterior. Hay un comentario para hacer al respecto de esto y es obviamente acudir a la memoria, que por ahí algunos la tienen muy frágil. Sí. Nosotros en el año 2019 se toma una decisión de la de cortar el subsidio al transporte público de pasajeros, donde tenían tres condimentos. Uno era el CITAO, el CCP, que era una compensación del fondo provincial, por fondos provinciales, y por otro lado, uno de los más interesantes desde el punto de vista de hoy, que es la entrega de un cupo de combustible a un precio diferenciado. Cuando en la estación de servicio, en la boca de expendio, en el surtidor, valía 25 pesos el litro del gasoil, a las empresas de transporte urbano de pasajeros de mediana y de larga distancia le entregaban un gasoil diferenciado de 10 pesos y de 11 pesos. La diferencia estaba en la calidad del combustible que entregaban. En el 2019, a partir del 1 de enero, se corta esos tres. Empezaron las gestiones del ingeniero Jorge Joffre para ver cómo podían oxigenar al transporte con el subsidio para no tener una tarifa elevada. Porque si en ese momento no se subsidiaba el transporte, nosotros íbamos a pasar de una tarifa de 25 pesos a 120 pesos más o menos el costo del boleto aquí en la ciudad de Formosa. 2019 estoy hablando. Rápidamente se gestionó ante el gobierno provincial y se consiguió un subsidio provincial de 15 millones de pesos, que no contemplaba, seguía sin contemplar el combustible. Entonces la empresa se fue retroalimentando, atrás, sí. Exactamente, hasta que llegó un punto que los fondos fueron insuficientes, vino el nuevo gobierno nacional, se rearmó una parte de la estructura del subsidio, pero después tenemos la situación económica que no es que se esconde, es una cuestión pública. Todos vamos al supermercado, todos vamos al kiosco de la cuadra y sabemos que los precios van variando. Y uno de los precios que más variación tuvo en materia de transporte justamente fue el combustible. Y ahí nuevamente el municipio de la ciudad, la gestión del ingeniero Jorge Joffre, rápidamente salió con otra herramienta de solución que es la provisión del combustible. Un combustible que es el mismo precio que pagamos vos o yo o cualquiera que tenga un vehículo en la estación de servicio, donde no hay fiado, para que entienda doña Rosa, no hay pago a plazo. Todos los pagos son en tiempo y forma, son de contado. Y nosotros desde un momento a esta parte le venimos proveyendo ese combustible. También para poder reglamentar esta cuestión tuvimos que decretar la emergencia al transporte, que también permitió que el Consejo Deliberante haya aportado de manera excepcional 15 millones de pesos en 3 etapas, que sirvió en su momento para paliar una situación salarial de los trabajadores. Ahora hubo una recomposición nuevamente en materia del subsidio a nivel nacional, que una vez más es insuficiente. ¿Por qué es insuficiente? Porque por dos situaciones. Primero, porque los costos de las reparaciones de cada una de las unidades no se detiene, el costo de los insumos no se detiene, se cortó el pago a plazo y por otro lado tenemos esta situación. Hace unos días
le entregaron, o sea, se depositó en la cuenta de la empresa prestataria del servicio el pago de 50 millones de pesos que corresponden al subsidio del mes de enero. Te estoy diciendo, hace 10 días, o sea, si miramos el calendario, estamos en el mes de marzo. Claro. Y es un acuerdo, es un convenio que ya tiene pactado el Ministerio de Transporte con el de Economía por 4 meses. O sea, está teniendo un desfasaje de casi 2 meses en el depósito del dinero desde Nación del subsidio nacional. Mientras que en el gobierno provincial, el subsidio provincial con fondos del Tesoro Provincial se tramita con los canales normales, o sea, se firma la adenda, que por cierto son cada 3 meses, y se van depositando de manera automática, no tenemos ese delay. Y el Estado municipal presente aportando el combustible también de manera efectiva en los momentos que se requiera por parte de la prestadora del servicio. ¿Le hacen, o sea, se cumple en tiempo y forma entonces el tema del pago de subsidios que se da? Si nosotros miramos el subsidio provincial, sí, se cumple en tiempo y forma. Si miramos la plataforma del subsidio más grande, que es Nación, no se cumple en tiempo y forma. Pero se cumple. Pero se cumple. Claro. O sea, está el dinero acordado, está el dinero liquidado, pero no transfieren ese dinero en tiempo y forma. Te vuelvo a repetir, hace 10 días depositaron el mes de enero. Falta febrero y marzo y estamos a la vuelta de que inicie el mes de abril, que es cuando vence, o sea, el 30 de abril vence el primer cálculo de la primer remesa del subsidio a nivel nacional. ¿Cómo se organizan, digo, con el tema de controlar cuántos colectivos están en la calle, si no salieron, por qué? Nosotros tenemos castigos, por ejemplo, muy fuerte, ¿no? Pero ¿cómo accionan? Sí. Nosotros tenemos dos elementos para ejercer el control. Tenemos un elemento tecnológico, que es a través del monitoreo satelital, y por otro lado el control físico, que es del Cuerpo de Inspectores de Transporte, que arrancan con el inicio de la salida del primer coche. Días previos se trabaja en la diagramación del servicio, que lo hacemos desde el municipio, porque nosotros tenemos 3 tipos en realidad son 2 tipos de diagramaciones, donde contemplamos un servicio de lunes a sábado y un servicio distinto para los días domingos y feriados. ¿Y el porqué de esto? Porque trabajamos en base a la cantidad de personas transportadas. No es lo mismo las personas que se transportan un día de lunes a viernes a lo que se transporta un día sábado, y es muy distinto lo de un día domingo o un feriado. Y en ese sentido también nos sirvió ese dato técnico para poder tener un servicio extendido los días lunes y los días domingos hacia el cementerio San Antonio, por ejemplo, con 2 líneas de colectivo, que son la 60 y la 70. Y también en ese control, en ese diagrama, lo que hacen los inspectores físicos es controlar que el prestador, el operador del servicio, que en este caso es Crucero, para una unidad asignada para la línea 30, por ejemplo, que pase por una parada X a la hora señalada y a la hora cronometrada. Y después tenemos el control ese satelital, el control tecnológico, que nos marca con mucha más precisión el momento real en el que esa unidad pasa o cuando esa unidad hace algún cambio de recorrido sin haber estado autorizado por el municipio. Sí. O si, por ejemplo, una unidad se va a prestar un servicio a Mojón de Fierro sin el consentimiento de la autoridad de aplicación local, es decir, el municipio, y si no tiene la autorización local del municipio, menos aún va a tener la autorización de la autoridad provincial, que en este caso es la Dirección Provincial de Transporte. Hace poco, digo, hemos tenido, de lo último que recuerdo, ¿no? Quejas porque decían que la frecuencia no era la adecuada,
se juntó mucha gente, para dar ejemplo, el lote 111, ¿no? ¿Qué pasó en esa Bueno, oportunidad? Sí. puntualmente nosotros en el lote 110 y Sí. 111 tenemos esta situación. Ujú. También debemos hacer un poco de historia. Ahí ingresan las dos líneas que son la 90 y la 95. Esas dos líneas tenían como cabecera, o tienen como cabecera en realidad, si uno mira el pliego de bases y condiciones y el contrato de concesión, la cabecera de esas dos líneas es la calle Lorenzo Winter y Avenida Diagonal del barrio Divino Niño, ex La Colonia. Desde allí se extendió primero al lote 111, que era un lugar que no existía. Sí. Que con el transcurrir del tiempo se creó y bueno, hay que llevar el servicio y la cabecera de esas dos líneas pasaron a ser la plaza del barrio 111. Con la entrega de las viviendas, porque no me gusta decir módulo, de las viviendas de esos hogares en el lote 110, lo que hicimos fue un trabajo en conjunto con el área de servicios de la Secretaría de Servicios Públicos del municipio, que tiene a su cargo la Dirección de Mantenimiento de la Vía Pública. Mejoramos 800 metros de ingreso a ese barrio y trasladamos de la plaza del 110 a la cabecera actual del 111 al 110. Es decir, que extendimos el recorrido de un punto a otro. Si miramos, hemos extendido más de 6.000 metros el recorrido. Si uno dice 6.000 metros, son 6.000 metros de ida y 6.000 metros de vuelta. Entonces, ¿qué pasa? No se han incorporado más unidades porque las unidades diagramadas siempre para el servicio son exactamente las mismas. Y en los horarios pico se aglutina un sinnúmero de gente por la sencilla razón de que tenemos muchos estudiantes que viajan de manera gratuita desde el año 2017 con la creación, con la implementación del boleto estudiantil gratuito, que fue una promesa de campaña del intendente y que se puso a trabajar muy rápidamente cuando llegó. Entonces tenemos en horarios picos la conjunción de el vecino o la vecina que viene a realizar su actividad laboral, sumado a los niños que vienen a las clases. Mientras que cuando no hay clase nosotros no tenemos ese tipo de inconveniente. Pero uno puede decir, esto es la excusa. Ahora bien, le vamos a contar lo que estamos haciendo nosotros. Nosotros ya sabemos que es insuficiente esa cantidad de unidades, sabemos que es insuficiente la cantidad de líneas para ese lugar. Entonces, el intendente hace un tiempo nos pidió que nos pongamos a trabajar en ver la posibilidad de incorporar más líneas de colectivos para toda la ciudad de Formosa, porque la ciudad de Formosa no es la misma del 2015 a la de hoy. Claro, pero digo, en este caso, la queja que hemos recibido Sí. no es todo el tiempo, fue hace 2 días. Por eso consultamos. Fue hace dos días. 2 o 3 días, bueno, sí, hace y dos lo que días nos habían tuvimos, mencionado es el tema de que salían menos tiempo por la falta de gasoil. No sé, por eso bueno, le consulto a ver qué le dijeron a ustedes. Hace 2 días Sí. nosotros tuvimos una situación de reducción del servicio, Sí. por la sencilla razón de que, es cierto, nos llegó tarde el combustible a nosotros, por una cuestión de seguridad, la empresa ha Sí. comprado un tanque cisterna habilitado por la Secretaría de Energía, como corresponde, para poder trasladar el combustible. En consecuencia, si a nosotros nos llega el combustible para proveerle a la empresa en una Sí. hora determinada, en el transporte público 5 minutos de retrasarte media hora en un recorrido. Claro. Lo que aconteció fue eso, ni bien tuvieron el combustible en horario, se corrigió esa anomalía y pudimos avanzar
en mejorar esa Sí. situación. Doctor, yo quiero hacerle una pregunta que por ahí Sí. va más allá de lo técnico, que es lo que usted me está explicando con fundamento. No sé cómo reaccionan ustedes como equipo de trabajo cuando por ahí escuchan que desde otros sectores lo primero es que mencionan es que se vayan. O sea, que se vaya la empresa, que venga otra. ¿Cómo se da un proceso de este tipo? ¿Qué tipo de responsabilidad? Porque aparte usted es abogado, ¿no? Sí. El gobierno de la ciudad puede decir, no me gusta cómo están haciendo las cosas, se van. Eh, ¿Se puede hacer esto o no? Ya lo hicimos. Sí. No te olvides que antes estaba Ciudad de Formosa, Ujú. Sí. llegó el ingeniero Jorge Sofré, le dijo mejoren el servicio, no mejoraron, mejoren el Sí. servicio, no mejoraron, la tercera agarró, se sentó y Sí. firmó la rescisión del contrato. Y ahí empezó todo el proceso licitatorio para que venga otra empresa. O sea, hay un proceso, no es Hay decir, un, andate que venga otro, no. Ajá. hay un proceso y para que el vecino y la vecina que está del otro lado entienda, Entienda, sí. el proceso es bastante engorroso. Ujú. Engorroso no en el sentido administrativo, sino que hay que ir y contagiar a los empresarios de otras latitudes para que vengan a invertir a Formosa. Sí. ¿Y por qué es interesante que sepan esto? Porque a muchos empresarios Formosa no le representa interesante por la poca cantidad de corte de boletos que tiene y por las grandes distancias que deben recorrer y por ahí todavía, más allá de que hayamos invertido muchísimo, gobierno nacional, provincial y municipal, en la infraestructura de rodamiento de los vehículos, es decir, en calles asfaltadas, en calles enripiadas, todavía seguimos teniendo mucha traza con calles enripiadas o calles de tierra. En consecuencia, por ahí no le es interesante en ese sentido. Dice, hacer una ecuación rápida sobre la cantidad de personas que van a transportar, sobre la cantidad de reparaciones que van a tener, y le resulta inviable. Y también después hay otro lobby muy interesante de los mismos empresarios para decir, no, no te vas a Formosa porque no es interesante, porque esto, para Hay que que venga sortear todo eso, no es tan exactamente fácil, ¿no? todo ese número de obstáculos. Y Sí. después hay otro detalle. Muchas veces dice, no, que vengan 2 o 3 empresas. Sí, yo escucho eso también, sí. Y Porque como no sé la quieren, historia, no, no, exactamente, no lo puedo porque decir yo, no sé. no quieren el monopolio. Ajá. Bueno, en ese que vengan 2 o 3 empresas, también caí yo, Sí. como vecino preocupado antes de ingresar a la función. Y como soy parte del equipo político Sí. del ingeniero, me senté a hablar una vez de este tema y me dijeron, es algo fácil, José, me dice. Para que venga una empresa necesita 650 millones de pesos. No todas las empresas tienen para invertir 650 millones de pesos. Y si nosotros cuando eso, o sea, hoy están autorizadas 10 líneas de colectivo, nosotros tenemos rentable solamente un 30%. ¿Cómo haces para repartir ese 70-30 para que vengan 2 o 3 empresas? En consecuencia, por eso se cae en lo que es el monopolio, porque no todas las empresas tienen determinada capacidad operativa y capacidad Claro. económica para venir a hacerse cargo de un negocio que no le va a resultar rentable, porque Sí. el empresario viene para ganar dinero o para empatar. Si ve que va a perder, obviamente no viene. Claro. Arma un negocio para ganar dinero. En otro lugar. Exactamente. Doctor, apasionante la charla, lo vamos a seguir invitando porque pues, uno escucha y el que medianamente entendió el proceso, lo siguió, sabe que no fue para nada fácil que esta empresa llegara. No es que el mal de muchos sea el consuelo de los tontos, pero siempre es bueno que la gente entienda. Entonces, cuando escucha todo, tiene mucho poder para poder entender en profundidad lo que pasa si le mostramos, bueno, todas las posiciones, ¿no? Y parte de la historia. Así que tengo que cerrar el bloque. No, únicamente dígame que sí o no, si se puede. Vemos que hay cámaras por todos lados. La gente le sigue dando cuando está rojo el semáforo. ¿Ya se está grabando? ¿Van a llegar las multas?
Ya se Ajá. está grabando, ya Sí. se están tomando las imágenes, Socorro. Sí. tanto de velocidad Escuchen bien, ¿eh? Sí. como también la Sí. de violación de semáforos en rojo. Sí. A los vecinos y vecinas decirles, ya hemos transitado todo el proceso de prevención, Exactamente. de Sí. información, y ahora viene ya el proceso de notificación. ¿Cuándo sería eso, doctor? Y mira, justamente antes de venir al programa estaba en contacto con el referente de la empresa, ultimando detalles sobre el sistema en sí para poder enlazar no con el infractor local, sino ya con el infractor que es extrajurisdiccional. Porque por los lugares donde tenemos colocado las cámaras que controlan la velocidad, es decir, los radares fijos, Sí. ahí tenemos mucho volumen de conductores que no tienen el vehículo radicado aquí en la ciudad. Claro. Entonces tenemos que vincularnos a un sistema nacional y estamos en ese proceso de vinculación. Una vez que tengamos cerrado eso, vamos Sí. a comenzar con las notificaciones correspondientes. Bueno, cuidado entonces, sí o sí, hay que hacerle acordar a la gente que cuando está rojo, pare. Tiene que parar siempre, pero no está de más decirle Exactamente. que puede haber consecuencias legales. Sí. Y tampoco me Sí. llamen ni me escriban para que les demos precisión de dónde están instaladas las No, pero cámaras. sí se ve. Se Entonces, ve, en doctor, por todos consecuencia, lados están, sí. que como dice un viejo refrán, el que avisa no traiciona, nosotros Exactamente. avisamos muchísimo tiempo, trabajamos muchísimo tiempo. Sí. Ahí hay que agradecerle a ustedes, obviamente los Sí. comunicadores sociales, que nos dieron el espacio, el momento para poder ir transmitiendo estas cuestiones. Así que acá nadie se puede hacer el distraído. Tal cual. Bueno, hacemos una pausa, ya volvemos conversando, ¿no? Que de más temas en esta ocasión.